¿Volverán a casa o qué es lo que se encontrarán cuando lleguen? 7:28, seguimos con más. Muchas gracias, Alejandro, y le queremos comentar que ayer en los estudios de VLM Noticias nos acompañaba el vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, quien nos venía a comentar y a responder varias preguntas de la coyuntura política. Queremos repasar lo que decía en este resumen. ¿Por qué aceptó el reto? Debemos decir que usted no fue la primera opción dentro de las ternas propuestas por el presidente de la República y que en realidad fueron los partidos minoritarios que jugaron un papel preponderante y fundamental en la elección final de la vicepresidencia, quienes platicaron con usted para ver si aceptaba. ¿Por qué decide a esta altura de su carrera política aceptar este reto? En realidad porque creo que podía aportar parte de mi experiencia y parte de mi formación para llegar hacia el Ejecutivo y poder trasladar algunos comentarios, apreciaciones, sensibilidad sobre la situación que el país vive, las demandas sociales y la necesidad de responder a ellas. ¿Cuál es su relación con el presidente actualmente? ¿Ya ha tenido reuniones con él? Ayer escuchamos, aparece el presidente por primera vez con un discurso mucho más definido, tomando algunas decisiones de las que ya vamos a hablar en relación a los contratos, a leyes que hay que modificar. Está pidiendo un respiro político el presidente de la República. ¿Qué ha platicado con usted a solas cuando han tenido la oportunidad, si es que ya se ha dado esta reunión? ¿Qué le ha dicho el presidente? Sí, hemos hablado varias veces y cabalmente lo que digo es, tenemos que responder, pero no en una forma anárquica de decir sí a todo lo que se plantea, sino que buscar unos ejes especiales, fundamentales, que den respuesta a los guatemaltecos. Con todo lo que hoy el clamor popular está reclamando, ¿cómo va a tomar usted cartas en el asunto, tomando en cuenta que no es del partido oficial, que no es una persona cercana al círculo del presidente de la República, para realmente poder tomar acciones concretas, poder investigar? ¿Qué va a hacer con ese equipo de trabajo? ¿Cómo piensa que van a ser estos 8 meses a partir de ahora en esta situación, que es una realidad que no podemos negar? Sí, en lo más inmediato siempre hay una esfera en que se toman decisiones y se asumen responsabilidades. Indudablemente son los equipos que hay que relevar porque hay que refrescar la institución. Debajo viene el personal de la burocracia tradicional, oficinistas, mensajeros, mecanógrafos. Pero hay puestos clave dentro de la vicepresidencia, exacto, ¿no? Los puestos de dirección, de acompañamiento político, tienen que ser relevados, que son muy pocos, pero lo demás del personal, ese sí tiene que continuar, porque no es justo ni correcto que por errores de su dirección ellos tengan que sufrir las consecuencias. ¿Usted va a renovar ese equipo de trabajo? Hablando, por ejemplo, toma tanta relevancia la figura del secretario privado de la presidencia, está propuesto Leonel Enrique Contreras, una persona que se destaca, digamos, en el ámbito político, sobre todo por su relación con el tema de derechos humanos. ¿Esta sería la persona, todavía tiene que definirse, que lo acompañaría como secretario privado? ¿Por qué lo eligió él? Precisamente porque yo necesito garantizar a la sociedad guatemalteca que no vamos a hacer nada de partidarismo, de centralismo, sino apertura. Y Osvaldo Enríquez es un buen comunicador que sabe trasladar el mensaje, que sabe escuchar y que me puede llevar hacia los núcleos estos para que mantengamos un diálogo vivo. Pero he anunciado su nombramiento bajo condición suspensiva, que si me lo objetan por algunas cuestiones que tengan que ver con la ética y con la honorabilidad, pues ya no lo nombro. Vicepresidente, ¿le ha dado o le dará esa libertad al presidente de la República para que usted no se transforme, y lo digo con todo respeto, en una piedra en el zapato, decir, bueno, las cosas iban funcionando de esta manera y de pronto usted va a venir? O sea, le ha dicho, tiene carta blanca, puede actuar, puede moverse dentro de esta línea. Sí, él sabe. Es un tema complejo, ¿no? Sí, claro, pero él sabe que lo hago de buena fe y lo hago no solo por el servicio al país, por empezarle a devolver credibilidad a los guatemaltecos, sino porque si seguimos la misma ruta de las equivocaciones, vamos a un movimiento social que tal vez no está ahí ahora, pero siempre y en alguna ocasión
ojalá que no sea así, pasen del civismo a activismo hasta violento. Las marchas hoy están demandando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Él ayer lo decía, no va a renunciar, quiere terminar su periodo, pero cada vez la presión es más fuerte. ¿Usted le pediría la renuncia al presidente? Si ese fuera mi propósito, lo hubiera hecho desde afuera, pero no a mi lado, decirle, quítese porque yo voy a ocupar su lugar. Usted no se lo puede pedir, pero ¿debería renunciar? ¿Le aportaría algo a este proceso de buscar transparencia, de mantener la gobernabilidad y la institucionalidad? ¿Aportaría algo la renuncia del presidente de la República? Ese es uno de los exámenes más íntimos y más personales que solo quien ostenta el cargo puede decidirlo. Y también, obviamente, valorar todas las circunstancias, pero de ninguna manera de mí puede surgir la más mínima iniciativa de decirle, quítese que yo puedo hacerlo mejor que usted. No, nunca, nunca lo haría. Alejandro, para mostrar algunas de las preguntas concretas para el vicepresidente, digo parte, ¿no? Porque han sido muchísimas las que tenemos, pero algunos comentarios, por favor, adelante y que él pueda responder. ¿Usted es vicepresidente del gobierno de Otto Pérez Molina o del pueblo de Guatemala? Es una pregunta muy puntual. Efectivamente, soy vicepresidente designado por un cauce constitucional legítimo para representar al pueblo de Guatemala. Muy bien, queda claro. Bueno, antes de una pregunta más, aquí era una orden de captura en contra de Juan de Dios Rodríguez, presidente del ICS, que bueno, fue secretario de la SAAS. ¿Qué opina de este tema? Hablando de estas cabezas, como usted decía, no la estructura burocrática, sino de puestos importantes que obviamente a la hora de que las investigaciones avancen con el Ministerio Público, lo que pueda revelar la CICIG, obviamente tendrán que ser separadas de su cargo y enfrentarse a la justicia. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, en realidad ahí es donde funciona la separación de poderes. El Ministerio Público es un ente autónomo, no puede recibir injerencia de ninguna naturaleza. Y la CICIG también es un organismo estructurado a través de un acuerdo internacional con Naciones Unidas y eso tienen su ámbito de acción absolutamente independiente, sin ninguna injerencia del Estado y que hagan su trabajo. ¿Alguna más, Alejandro, ya para ir concluyendo? Dice esta última, gracias Ricardo, dice Dora Sofía Villeda, yo le preguntaría por qué fue uno de los que anuló el juicio al genocida Ríos Montt y negando el genocidio, que desde ahí ya perdió credibilidad. Ahí hay mucho que decir, pero lo voy a decir en breve. Este tema del genocidio no es un tema que le corresponda a la Corte de Constitucionalidad, sino a la jurisdicción ordinaria. Son ellos los que tipifican y deciden si una norma jurídica es asignada a un caso real establecido después de un debido proceso en donde haya igualdad de las partes. De suerte que nosotros, Corte de Constitucionalidad, jamás se ha metido a definir si hubo o no hubo genocidio. A lo único que se concretó es decir, cualquier persona, la más distinguida o la más réproba, tiene derecho a un justo proceso imparcial. Y en pocas palabras, como dijo Gustavo Radbruch, cuando el juez es el acusador, solo Dios puede ser el abogado defensor. Bueno, eso decía ayer el vicepresidente de la República en nuestro programa y nos vamos rápidamente con las noticias deportivas. Hay más. Hay más noticias del deporte nacional, destacando la gran final del softball masculino, en donde las novenas de Scott y Lanquetán son los primeros dos juegos al mejor de 5 para poder conocer el campeón de la Liga Mayor. Vamos a ver. En noticias del softball mayor masculino, Essie Scott y Lanquetán dividieron el primer doble juego de la final del torneo 2015. En el primer duelo se encontraban empatados a 3, luego de 6 entradas. Pero en la séptima, Essie Scott anotó 4 carreras para irse arriba y sentenciar el juego, para ganarlo al final de cuentas 7-5. En el segundo duelo, los lanzadores Jorge Segura de Lanquetán y César Saché de Essie Scott lucieron espectaculares durante 5 entradas al silenciar las ofensivas.
pero en la apertura de la sexta, Lanquetán anotó 4 carreras, 3 de ellas con un cuadrangular de Amílcar Estrada para ganar el segundo partido 5-1. Jueves a las 7 y 9 de la noche se disputarán el tercero y cuarto encuentros de la final, mientras que el sábado a las 2 de la tarde se estaría jugando el quinto encuentro, si es que llegara a ser necesario. En nuestro tercer bloque destacamos las noticias del deporte internacional en VLM Noticias. Gracias, Crista. Lorraine, las raíces vivas, vamos. Así es, Ricardo, como todos los días hacemos un recorrido por todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos, y si usted aún no ha visitado este lugar, pues le invitamos para que lo haga. Estamos hablando del Castillo de San Felipe. Fue construido en el siglo XVII para proteger las propiedades coloniales contra ataques de piratas. El Castillo de San Felipe fue expuesto a repetidos ataques de piratas hasta el siglo XVIII, defendiendo un alto tráfico marítimo. A principios del siglo XVII, las bodegas alrededor del Castillo de San Felipe eran un centro de intercambio comercial de mucha importancia entre Guatemala y España, situándose en el entonces llamado Golfo Dulce. El constante ataque de los piratas en el Mar del Caribe, el Golfo de México y las incursiones a Guatemala por Río Dulce hizo necesaria crear una defensa del paso hacia el lago de Izabal, en donde se encontraban las bodegas de almacenamiento de mercancías que ingresaban y salían para España. En 1595 el gobernador informó al rey Felipe II de los ataques sufridos, por lo cual el rey ordenó la construcción de una torre de observación protegida por 12 soldados y 12 piezas de artillería llamada Torre de Sande. En 1604, luego de la destrucción de la primera torre ante un ataque de los piratas, es reconstruida por el capitán Pedro de Bustamante, de quien toma el nombre de Torre de Bustamante, y además se fundó el puerto de Santo Tomás, Torreón de Bustamante. En 1651, después de varios ataques y saqueos de piratas ingleses y holandeses, el oidor, miembro de la Audiencia Real de España, Lara y Mogrovejo, reconstruyen el castillo por segunda vez, llamándolo Castillo de San Felipe Lara. En 1655 disminuyen los ataques y el castillo es convertido en prisión. Desde 1660 hasta 1966, los hermanos de la costa, piratas establecidos en la isla de Tortugas, reanudan ataques y saqueos. El castillo deja de ser prisión y se transforma otra vez en fortificación defensiva de la zona. En 1669 se encomienda al ingeniero militar Martín de Andújar una inspección para evaluar la fortificación. En su informe expone que el castillo está muy dañado, no es funcional, pues solo cuenta con un cubo de 12 varas de diámetro cubierto de paja y parapetos de tabla muy maltratada. Y le invitamos para que usted entonces visite el Castillo de San Felipe, por supuesto uno de los lugares más emblemáticos y más turísticos de nuestra Guatemala. En su segmento Raíces Vivas, 7:42, continuamos con más. Muchas gracias, Muchas Lorraine, gracias, que nos hace Lorraine, muy sentir amable. orgullosos de Guatemala. La verdad que sí, 7:42, cambiamos ahora y nos vamos a la información del mundo de los espectáculos. Adelante Felipe, adelante Alejandro, vamos contigo. Podemos que se siente muy afortunado de trabajar junto a Cami.